Bueno, antes de empezar con la clase de hoy, nos quedó pendiente una respuesta de la clase anterior, ¿verdad? Sí. Y ya no regresaste, hermana Shirley. Bueno, la última pregunta que se quedó pendiente es la de que tenían que escribir la lista de mandamientos positivos encontrados en nuestro texto. Decíamos que en comparación, lo que se conoce como Nuevo Testamento, en comparación con el Antiguo Testamento, resulta que hay más mandamientos en el Nuevo Testamento. O sea, hay una gran cantidad de instrucciones que en la Torá. O sea, la Torá, según el conteo judío, ¿cuántos mandamientos contiene la Torá? 613. Y en el Nuevo Testamento, pues se habla de más de arriba de 1000 mandamientos en muy poco menos espacio, ¿no? Entonces, en nuestro texto, la tarea era hacer la lista de las instrucciones o mandamientos de carácter positivo, porque los mandamientos se dividen en positivos y negativos. Entiéndase, un mandamiento negativo es cuando se te dice no hagas esto, ¿sí? Un mandamiento negativo, no hagas, o sea, no robes, no mates, no adulteres, no codicies. Esos son mandamientos clasificados como negativos. Los mandamientos que son positivos son en los que se nos ordena hacer algo. Ama a tu prójimo, ¿sí? Honra a tus padres, guarda el Shabbat. Esos son mandamientos positivos. Bueno, en nuestro texto de la semana pasada, ustedes iban a escribir la lista de mandamientos positivos encontrados ahí. ¿Cuántos encontraron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nuestra hermana María contó 13, ¿verdad? 13 instrucciones positivas en un texto de unos cuantos versos. Imagínense, ¿no? Más que Éxodo 20. ¿Alguien encontró más, menos? La hermana tiene 13 ahí enlistados. ¿Nos puedes compartir algunos? Sí, dice que ser compasivos, ser humildes, debemos de ser bondadosos, mansos, perseverantes, perdonar a los demás, agradecidos, amorosos. Muy bien. Debemos ser sabios y debemos también de enseñar a otros, dice. Fíjense, ¿mandé? Hospedadores. Fíjense, en una lista así no tan grande, ¿cuántas instrucciones salen, no? Nada más positivos. Vimos algunos negativos la semana pasada, pero dijimos la lista de instrucciones positivas es más grande en nuestro texto. Entonces, pues, ¿cómo puede haber personas todavía que insistan en decir que la ley está abolida? Entonces tenemos que entender que ley, o sea, no es ley, son instrucciones. De eso se trata, eso es la Torá, un conjunto de instrucciones. Y el Nuevo Testamento, pues no es otra cosa sino es una extensión de la Torá. Platicábamos la vez pasada también, decíamos que el Nuevo Testamento es un midrash, ¿sí? Porque ustedes saben que hay muchos midrashim. Un midrash es una interpretación de la Torah.
un comentario de la Torá hecho por algún rabino. Pues el Nuevo Testamento es eso, es un midrash, porque el Nuevo Testamento es un comentario, es una interpretación de la Torá hecha por Su Majestad Yeshua. Entonces, básicamente, los evangelios, eso es un midrash. Claro, no lo escribió Yeshua. Y tampoco, esto hay que señalarlo, tampoco el Mashiach Yeshua dio instrucciones para que se escribieran. Pero bueno, se escribieron. Discípulos de él lo escriben, y entonces eso hace del Nuevo Testamento pues un midrash. De hecho, los rabinos judíos, algunos rabinos judíos reconocidos que han leído el Nuevo Testamento y que han externado una opinión sobre el Nuevo Testamento, eso es lo que han dicho. Dicen, pues es un midrash, y sí, es un midrash muy interesante. Hasta ahí algunos se han quedado. ¿Por qué? Porque es un comentario sobre la Torá. Muchos judíos que están prejuiciados, pues no se atreven a leer el Nuevo Testamento o les han prohibido leerlo, pero los que se han atrevido a leerlo lo encuentran pues totalmente afín a ellos, a su fe, porque finalmente pues son escritos judíos y ellos los entienden mejor que nosotros. Entonces, bueno, ahí tenemos una serie de instrucciones. Hermana Mari contó 13. ¿Alguien contó más de 13? ¿O encontró más de 13? ¿No? Instrucciones positivas. Bueno, si no los hicieron, háganlos por favor, escríbanlos ahí para que tengan completas sus respuestas del ejercicio de la clase pasada. Ahora sí, vamos a ver la clase de hoy, es una continuación. Estamos con el tema la verdad sobre una vida renovada. Esta es la segunda parte. La primera parte, lo que vimos, pues fueron instrucciones, sobre todo, que tienen que ver directamente con la persona, o sea, con uno mismo. Las cosas que uno tiene que cambiar en uno mismo, ¿sí? Hacer morir, pues, lo terrenal, dejar atrás las abominaciones, la idolatría, las perversidades, todo lo que vimos, ¿no? Entonces, estamos trabajando con nosotros mismos. La lista que nos compartía nuestra hermana Mari, bueno, sigue en las cuestiones positivas. Tengo que ser humilde, tengo que ser amoroso, todo esto, ¿no? Pero llegamos a una parte en el texto en donde ya se empieza a hablar más directamente de acciones que tengo que llevar a cabo con las personas, ¿sí? Con mi prójimo. Y ahí es en donde abarca capítulo 3 de Colosenses, a partir del verso 18 y hasta el capítulo 4, verso número 1. Entonces, la verdad sobre una vida renovada, segunda parte. Entonces, vamos a entrar acá con, digamos, las relaciones humanas. Entonces, las dos principales áreas en la vida de cualquier persona son la familia y el trabajo. ¿Están de acuerdo? Familia y trabajo. Esto es así, ¿no? Está diseñado de esa manera. Uno nace, crece y se desarrolla en el seno de una familia y posteriormente se separa de esa familia para formar la suya propia. En ese contexto, la vida laboral comienza y el tiempo de vida es repartido principalmente en esas dos áreas. Puesto que la mayor parte de la vida entonces se vive con la familia y el trabajo, es importante vivir sabiamente nuestras relaciones en los dos ámbitos. Primero, para agradar al Creador y segundo, para verdaderamente disfrutar de la vida. En nuestro texto, el Rav Shaul comparte algunas instrucciones sencillas
que sin duda son de gran ayuda para que los creyentes disfrutemos de una vida renovada por nuestro Señor. Entonces recordemos, estas son instrucciones para creyentes. Esta es una carta escrita por el Rab Shaul, rabino judío, que está instruyendo a una comunidad de creyentes. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque luego resulta que queremos agarrar enseñanzas, digamos, de esta carta y compartirlas con personas pues que no son temerosas del Eterno, personas que no son creyentes, y por no ser creyentes pues difícilmente van a poder ellos asimilar estas enseñanzas. Entonces no debemos de perder de vista, esto es para creyentes. Así fue diseñado, así fue pensado para creyentes. Muy bien, entonces vámonos con las preguntas, que sí son algo, 11 preguntitas. Ya las compartiste, ¿verdad, Sergio? Gracias. Creo que ya hasta las están contestando acá. Hermana Ketita ya las contestó todas. Bueno. Entonces, decimos, hay dos ámbitos principales, es la familia, es el trabajo. En ambos ámbitos va a haber relaciones muy cercanas. Entonces, en cuanto a la familia, el núcleo de la familia, pues es el matrimonio, ¿sí? Es el varón y la mujer, papá y mamá. Entonces, por ahí es por donde se tiene que empezar. Si queremos que las cosas funcionen y funcionen bien, hay que irnos a la base, hay que irnos al núcleo de todo, y esto es la relación de pareja. Entonces, pregunta número 1, ¿cuál es la instrucción que da el Rab Shaul a las mujeres casadas respecto de sus maridos? Sujeten a sus maridos. Ser dóciles a los esposos, como conviene Sométanse, ser dóciles, dice otra versión. Sujétense. A ver, Sergio. De hecho, bueno, había un comentario de la parashá que estudiamos de Vayera que decía cómo es que Sara se sujetó a Abraham, porque le dice que vamos a hacer, que vamos a hacer mi señor, y de ahí se agarran para dar una interpretación, que de ahí de ese texto es que también el Rab Shaul enseña, como que el Rab Shaul se inspiró en historia la Torah para hacer ese enseño a las esposas. Bueno, sí. Ahora, literalmente así dice, ¿no? Sométanse, o sujétense, o como decían acá, sed dóciles. La pregunta 2 dice, ¿en qué consiste dicho sometimiento? O sea, ¿cómo lo vamos a traducir? ¿Cómo lo vamos a interpretar o aterrizar? Porque el término sométanse, bueno, ¿cómo? A ver, dime ejemplos, ¿no? Porque yo creo que todos siempre necesitamos ejemplos para poder entender las cosas. Algunos a lo mejor tenemos pues la capacidad así rápido de que captamos y entendemos de qué se trata, pero otros necesitamos ejemplos. Yo soy siempre una persona que necesito ejemplos para poder entender bien. Y ya cuando me pone un ejemplo, queda claro, ¿no? Entonces, aquí, mujeres, sométanse a sus maridos. Por ejemplo, ¿cómo? ¿En qué consiste el sometimiento?
en amor y obediencia, dice la hermana Ketita, sigue siendo general, ¿no? Es con respecto a lo que Dios manda, ¿no? O sea, todo sometimiento tiene que ver con la palabra de Dios que haya instruido antes. Porque, al igual que los hijos deben de ser los padres de todo, pero si yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Llévame esta carnita al otro lado y no pregunto qué es, pues, como que no está bien. Ajá. Se debe soportar y llevar al hijo. Es que Ok. el versículo termina como conviene en Maciel. Cométanse a sus maridos como conviene en Maciel. Entonces, Muy bien, por eso la pregunta 3 dice, ¿verdad? Dice eso. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la frase dice que dicho sometimiento es conveniente al Adón? Porque una versión dice como conviene en el Adón, ¿verdad? Lo que decía el hermano Lugo. Entonces ahí ya vamos entendiendo que no, esto no quiere decir que se va a someter en todo o que va a hacer todo lo que se le diga, porque ahí está poniendo una condición, ¿verdad? Entonces por eso mencionábamos ejemplos. ¿Qué es un ejemplo de algo en lo que una mujer se somete al marido? Porque luego tenemos el texto de la famosa sentencia del Eterno contra la mujer, contra Eva. ¿Se acuerdan qué fue la sentencia para Eva? Que, bueno, que iba a estar en pleito con el varón y que le iba a costar dar a luz. ¿Que iba a estar de pleito con el varón? Sí. esa Esa era esa versión no la he leído. eso era para la serpiente. Dice. Iba a estar de pleito con la serpiente, eso sí, ¿verdad? Aunque también es bonito con el varón, ¿no? Parece que cumplió. Se cumplió. Pues alguien interpretó así las cosas, no se me hace. El proyecto, Sergio. A ver, vamos a revisar el texto de la Torá para ver cómo dice. No, pero de dar a luz sí. Con dolor darás a luz a tus hijos. Eso fue. Que el marido se iba a enseñar. Señoridad de. Ok, eso también. Tu deseo será para tu marido. Esas palabras son las que se han interpretado precisamente como sometimiento, como la mujer va a estar sometida al marido. Como tu deseo será para tu marido, se ha interpretado por siglos como si la mujer no tuviera voz ni voto, como si la mujer no pudiera opinar, como si la mujer, y en muchas culturas así ha sido, sobre todo las culturas orientales. No sé si han estudiado alguna vez la cultura japonesa, por ejemplo, o otra de las culturas orientales, ¿sí? Donde, por ejemplo, en la cultura japonesa, la mujer ni siquiera camina al lado del marido, camina atrás. O sea, el hombre va caminando y la mujer va caminando detrás de él con la cabeza agachada, ¿verdad? O sea, sumisa, y así va. Y en otras culturas de los países árabes, por ejemplo, pues para qué les cuento, ¿no? Cómo tratan a la mujer, cómo está sometida en una situación muy, muy crítica, y que todo viene o data de una interpretación de eso que dice la Escritura. Tu deseo será para tu marido. O sea, va a estar sometida. Sin embargo, ahorita que decía Sergio, ¿no?, sobre la parashá, en la vida del patriarca Abraham, en su experiencia con su mujer, con Sara, también nos encontramos la parte donde Sara le dice a Abraham: ¿me corres a Agar y a su hijo? Ya no los quiero aquí.
Y Abraham, pues, no quería hacer eso. ¿Qué le dijo el Eterno? Obedezca a su mujer, ¿verdad? ¿Sí? Así prácticamente. Abraham, haz lo que Sara te está diciendo. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que armonizar, ¿verdad? Por eso siempre decimos, no se puede hacer o desarrollar una doctrina de un texto. Porque tu deseo será para tu marido. Entonces la mujer, no, a ver, espérate. Acá dice también otra cosa. Entonces tenemos que buscar una armonía, tenemos que buscar un equilibrio y no hacer una doctrina de un solo texto, ¿verdad? Entonces, sí, la mujer se va a someter a su marido, pero decía el hermano Lugo, en lo que conviene al Eterno. Esto debe ser entendido como lo que el Eterno ha determinado. De hecho, ¿cómo se arregla esto? El mismo Rab Shaul, en otra carta a los Efesios, que la carta a los Efesios es casi, en algunas es como una calca de esta a los Colosenses, es casi igual. Pero en la carta a los Efesios dice que se sometan el uno al otro. Aquí no, ¿verdad? Aquí nada más dice que la mujer que se someta a su marido. Pero en la carta a los Efesios les da instrucciones a la pareja y les dice, sométanse el uno al otro. Entonces es diferente. Porque si nada más te quedas con esto, vas a decir, a ver, mujer, tú tienes que someterte. Ahora había mujeres más rebeldes. El hombre manda, probablemente, ¿verdad? Sí, por eso depende a qué comunidad estás escribiendo, ¿no? Entonces, la clave es, se tienen que someter el uno al otro. Entonces, el sometimiento de la mujer no debe ser o no tiene por qué ser un sometimiento ciego, ¿verdad? O sea, para nada. De hecho, hay principios escriturales que dicen que es necesario que obedezcamos al Eterno, siempre, ¿verdad? Antes que a los hombres, y eso incluye a los esposos o a las esposas. Entonces, no, pues es que muchas mujeres dicen, tengo que obedecer a mi marido. Pero la Escritura dice que obedezcas al Eterno primero. Entonces, lo cierto es que hay que tener discernimiento, ¿verdad? Hay que tener sabiduría para saber qué es lo que significa ese sometimiento. Porque también se puede ser presa de un engaño, de un espejismo, ¿sí? Yo tengo una anécdota que les he platicado a algunos de un hombre que conocí hace muchos años y que nos hicimos buenos amigos, ¿no? Buenos cuates, por una cuestión de trabajo. En ese tiempo yo estaba trabajando en esto de la reparación de televisiones y entonces yo ya era pastor, pero pues en un tiempo estuve ahí arreglando televisiones y este amigo también arreglaba televisiones y vivía cerca de casa. Y entonces nos conocimos y yo iba ahí con él y, oye, pues échame la mano, tienes esta pieza, o mira esta falla, o ayúdame, te ayudo, y así, ¿no? Y empezamos a platicar, a ser amigos, y ya entrados en la amistad, pues hablando de cuestiones de fe, yo le empiezo a compartir y él me frena en seco, ¿verdad? Y me dice, no. A mí no me hables nada de Dios, ni de la Biblia, yo no quiero saber nada de eso. Y dije, ¿pero por qué? ¿Qué experiencia tan amarga tuviste o qué, no? Y me dice, no, nada más, no me hables nada de eso. Y me dice, tú si quieres creer, y que le dije, pues sí, le dije, es que de hecho pues sí creo, y además pues es mi trabajo, ¿no? Yo comparto con las personas y todo. ¿Cómo? Le dije, sí, pues es que yo soy pastor. ¿Eres pastor? No, me quería casi golpear, ¿no? Le dije, sí, pero cálmate, ¿qué tienes contra los pastores o qué?
Y entonces ya me empezó a platicar su experiencia y a resumidas cuentas, él perdió a su familia por causa, él decía por causa de un pastor o por culpa de un pastor. Porque su esposa se convirtió al cristianismo, su esposa empezó a ir a la iglesia y entonces ella empezó a involucrarse mucho en la iglesia, tanto que pues ya lo descuidaba a él, ¿no? Descuidaba la casa, los hijos, y ella pues en la iglesia, todos los días y todo el tiempo. Y empezó él a tener problemas con su esposa, y luego pues ella acudía con el pastor para decirle pues que mi esposo se enoja, y el pastor le decía a ella, no, usted tiene que obedecer al Señor antes que a los hombres, incluyendo a su marido. Y él utilizó esos argumentos. Y ella, convencida de eso, pues siguieron los problemas y hasta que se divorciaron. ¿Verdad? Entonces, esa fue la experiencia que él tenía y por eso él odiaba a los pastores y las iglesias y no quería saber nada de Dios, etc. Y ya cuando yo escuché su historia, empezamos a platicar y yo le dije, pues es que eso estuvo muy mal. ¿Verdad? Eso estuvo muy mal, creo que el pastor actuó mal ahí, eso fue una mala interpretación de las escrituras, hay un orden establecido, yo le empecé a explicar a él y pues bendito Dios que él entendió y aunque ya fue tarde para la cuestión de su matrimonio, pues al menos él pudo hacer las paces con Dios y pudo entender que todo aquello se debió pues a una mala enseñanza y él entendió también que el deber allí era atender primero lo que es la familia, lo que es la relación, lo que estamos viendo aquí, ¿sí? El primer frente, el núcleo de todo es el matrimonio. Entonces el Eterno va a decir, pues, ¿cómo pretendes estar bien conmigo si estás mal con tu esposo? Pues eso no se puede, no funciona de esa manera, ¿sí? No puedes decir que amas a Dios mientras aborreces a tu hermano, ¿verdad? Entonces ahí fue error de interpretación, fue algo que desgraciadamente a este hombre lo dejó sin su relación, sin su matrimonio. Pero después él entendió las cosas de la manera correcta. Ella, la mujer, fue enseñada de tal modo de que, no, pues yo me someto a Dios, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, por eso ejemplos. O sea, ¿cómo te sometes a Dios? ¿En qué sentido dices que te sometes a Dios? Pero no te sometes al hombre. ¿Sí? El matrimonio, recordemos que es una relación de pacto, es un compromiso que se estableció para ambas partes, en donde uno dijo, y por cierto, el matrimonio es delante de Dios. Algunos dicen, no, pero yo no me casé por la iglesia. No importa que no te hayas casado por la iglesia. El matrimonio es una institución divina, ¿sí? Y tú haces un compromiso delante de Dios de someterte y cumplir con ese pacto con la pareja antes que cualquier otra cosa. Entonces ahí no se puede dividir, no se puede sacar a Dios. De hecho, el matrimonio es una relación de tres. O sea, es el hombre, es la mujer y es Dios. Dios forma parte del matrimonio. Entonces, sacar a Dios de esta fórmula, pues va a acabar con lo establecido por el Eterno. Y cómo se manejó la situación con aquel amigo, pues fue trágico, ¿no? Para él, para su vida. Pero bueno, finalmente él pudo entender las cosas. Y lo más importante, pues pudo hacer las paces con el Eterno. Entonces acá, hermanos, esto de someterse al marido, ¿cuál sería entonces un ejemplo, o dos o tres ejemplos, en que una mujer, específicamente una mujer casada, se someta a su marido?
en el entendido de lo que ya se explicó, de lo que ya se dijo. A ver, hermana Elizabeth. Yo creo que, por ejemplo, muchas personas que no conocen de la palabra se ríen o ven como a una mujer cristiana que puede ser como tonta de que sujetes a tu esposo, pero ellos dan por hecho que el esposo es un hombre golpeador, mujeriego, que es flojo, que te truena los dedos y que tú de ingenua te vas a someter a un hombre así. Y no entienden que un hombre al que tú te vas a someter es un hombre que vas a ser su prioridad, que está a cargo de tu casa, que es trabajador, que te está enseñando la palabra de Dios. Entonces, ¿quién no se va a querer someter a un hombre que te es fiel, que te responde, que te cuida, que te protege? ¿Verdad? Eso es lo que yo, que cuando me dicen, ¿cómo que estás sujeta a tu marido? Porque te ponen a un hombre malo que te sujetas a ese hombre malo. Pero no ve que ese hombre ya conoce a Dios y que es un hombre que te va a tratar y te va a proteger bien, ¿verdad? Ese es el concepto que yo veo que tiene que equivocar. Sí, son dos panoramas muy distintos, ¿no? Muy distintos, y tiene razón. O sea, lo que pasa ahí es, como se dice vulgarmente, que la gente tiende a echar todos los blanquillos en la misma canasta, ¿no? O sea, calificar a todos por igual, y no es así. No es así. Pero volvemos al punto de un ejemplo. Denme un ejemplo de sometimiento. Por ejemplo, cuando una mujer está actuando fuera de los parámetros de las instrucciones de Dios, ¿no? Que si la instrucción te dice, pues no andes chismeando, y yo pesco a mi esposa, oye, te está pasando esto y es un chisme, y deja de hacer, pues ella tiene que decir, ahí te lo dejo, porque no le estoy diciendo algo que a mí se me ocurrió. Son parámetros que Dios establece que no lo haga. O se está robando, y esto también en el lado opuesto, ¿no? Porque si yo ando mal, si yo no, vamos a robar juntos, ¿no? Espérate. Sí. No, eso está mal en contra de nosotros, que Dios lo haga, y yo tengo que someter el derecho. Entonces se fijan cómo la clave es el Señor formando parte del matrimonio, ¿verdad? Porque cuando dice sométanse el uno al otro, en realidad ¿a quién se están sometiendo los dos? ¿Al Señor? Entonces, si los dos están sometidos al Eterno, no va a haber ningún problema para que uno se someta al otro, porque en realidad se están sometiendo al Eterno. El problema lo tenemos cuando tenemos un matrimonio, diríamos, espiritualmente disfuncional, ¿verdad? Ahí sí. Yo acostumbraba a utilizar este ejemplo, ¿no? Del famoso triángulo, donde yo le decía, mire, el Eterno está aquí arriba, tú estás acá, tu pareja está acá. Entonces buscamos que haya una relación que funcione en la pareja. ¿En dónde se va a dar la relación funcional? No se va a dar acá abajo, se va a dar arriba. En la medida que tú te acerques y te sometas al Eterno y tu pareja también, van a tener una comunión bien padre, estando los dos en relación, en comunión con el Eterno. Pero si nada más uno de los dos está cerca del Eterno y el otro está alejado, entonces ahí las cosas se van a complicar, ¿verdad? Ahí sí va a haber dificultades, ahí estás hablando de un matrimonio disfuncional espiritualmente, y ahí sí se requiere mucha más sabiduría para manejar las cosas. Cuando están los dos acá, no hay ningún problema, porque los dos están en el mismo ámbito espiritual. Los dos están sometidos a la voluntad del Eterno, no hay ningún problema, ¿verdad? No debe haberlo, ¿sí? Y cuando los hay, pues se llegan a acuerdos rápidos. ¿Por qué? Porque están en el mismo ámbito, porque hablan el mismo idioma, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo cambia cuando uno de las dos partes no comparte al igual que el otro. Ahí sí es muy distinto. Pero ese sometimiento, podemos dar muchos ejemplos así bien sencillitos, ¿no? Vaya, cuando te sirves, cuando se sirve el uno al otro, ¿sí? Cuando te atiendes, el uno atiende al otro. Eso es parte como de un sometimiento, ¿no? A las tareas que se desarrollan en el seno del hogar son parte de un sometimiento del uno hacia el otro. ¿Sí? Cuando tenemos pláticas prematrimoniales,
que ya no hemos tenido, los últimos fueron acá, Andrés y Karen. En las pláticas prematrimoniales siempre hacemos dinámicas, hacemos ejercicios. Y una de mis dinámicas favoritas es cuando les digo, a ver, me van a escribir en una hojita, tú, ¿no? Mujer, vas a escribir en esa hojita todas las tareas del hogar, ¿verdad? A detalle. Todas las tareas del hogar que tú consideras son exclusivas del hombre. O sea, estas son cosas que el hombre debe hacer. ¿Sí? Todas estas. Y les digo todo. Piensen en todo, absolutamente. Desde lavar el baño, sacar la basura, surtir el gas, pagar los recibos, o sea, todo lo que, porque en un hogar hay infinidad de cosas, ¿no?, que se tienen que hacer. Entonces, mujer, haz tu lista, varón, haz tu lista. Y ya después que hacen la lista, le digo, bueno, ahora intercambien las listas y vean lo que su pareja espera de ustedes cuando estén casados. Y siempre es muy interesante las reacciones, ¿no? ¿Qué? ¿Tú esperas que yo haga esto? ¿Todo esto quieres que yo haga? Bueno, y normalmente pues traemos un patrón aprendido, ¿no?, de casa, en nuestra familia, lo que vimos de nuestros padres, pues eso es lo que pensamos que así es, porque así crecimos. Y dijimos, no, pues si crecimos en un hogar en donde pues mi mamá era la que iba por el garrafón de agua, pues la mujer quizás va a decir, pues yo voy por el garrafón de agua porque mi mamá iba por él, pero desconoce el contexto, por qué, en fin, ¿no? No, pues si crecí en un hogar donde pues mi mamá se la rifaba quitando el tanque de gas y pues también voy a decir, pues entonces como mujer me toca hacer eso, ¿no? Pero si crecí en un hogar donde mi papá era el que hacía todo eso, y si crecimos en hogares así muy distintos, vamos a chocar bastante, ¿sí?, cuando estemos casados. Entonces, por eso es importante ese tema de las pláticas prematrimoniales, antes de meternos en problemas, ¿no? Platicarlo, llegar a arreglos, solucionarlo, hacer arreglos, convenios, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es parte del sometimiento. Cuando dice la Escritura, sométanse el uno al otro, es de que vamos a tener que llegar a acuerdos. Voy a tener que hacer cosas que quizás no estoy totalmente de acuerdo en eso, pero, ok, me someto y lo voy a hacer. A veces lo haces también por evitar un problema. Sí, sí, sí. Porque dices tú, o sea, pues uno como mujer siempre es muy maduro. La mayoría de las... El hombre no. Los hombres somos bien inmaduros. Somos muy maduras, entonces, a veces cuando usted es muy joven, entonces, pues a veces quieres evitar problemas. O científicamente la mujer madura Sí, más pronto que el varón. Eso sí. que ya había escuchado Eso sí lo aceptamos. Entonces, ya uno piensa, ¿por qué no voy a hacer un problema por esto, no, hombre? O sea, no le ves así como mucho sentido y pues no le das como importancia. O hay cosas que también tenemos que hacer como un sacrificio por nuestra relación, ¿verdad? ¿Para qué? Para que siga funcionando bien y para que no haya problemas. Entonces, pues yo creo que siempre y cuando tenga que ver con tu familia y ya pues con el conocimiento de que, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo me casé, pues para mí casi mi familia es lo primordial, claro, primeramente el Eterno. Y pues yo me dedico a eso. Si sé que un trabajo me está afectando tanto, ¿verdad?, tener situaciones complicadas, pues a lo mejor aunque me duela, lo voy a tener que dejar, porque primero está mi familia y no me voy a divorciar por un trabajo. Entonces, cosas así, ¿verdad?, que yo creo que tenemos que pensarle mucho. Más los matrimonios más jóvenes, ¿verdad? Uno como quiera, pues ya tenemos nuestros 30 años de casados. Ya estamos más para allá que para acá. Pero sí, yo creo que eso te ayuda mucho a evitar muchos problemas. Y a someterte, ¿verdad?, también por amor o por sacrificio a tu relación, a tu matrimonio. Es para darnos cuenta, ¿no?, que esta palabrita tan simple, tan sencilla de sometimiento, abarca mucho, abarca muchas cosas, abarca muchos detalles,
abarca muchos sacrificios, algunas cosas no tan importantes, pero hay unas que sí van a ser muy importantes. Va a haber cosas a las que vas a tener que renunciar, ¿sí? Cosas que a ti en lo particular, ya seas el hombre o seas la mujer, cosas que a ti te gusta mucho, disfrutas mucho hacer, pero por el bien común, o sea, el bien de la pareja, porque cuando tú decides entrar en la relación de pacto, casarte, dice la Escritura, ya no eres uno, ahora son dos, o sea, los dos son uno, pero hay dos personas acá. Entonces, lo que yo antes sentía, quería, hacía, etcétera, pues pasa a segundo término. Ahora tenemos un proyecto por delante que se llama familia y ambas partes, varón y mujer, tienen que siempre pensar en el proyecto familia, ¿verdad? Y las decisiones que se tomen van a ser pensando en ese proyecto. Entonces, en esa aventura, pues, tanto una parte como la otra van a tener que renunciar a cosas y eso es parte del sometimiento, ¿verdad? O sea, renunciar a algo que me guste mucho. En el caso de los varones a veces puede ser, no sé, algún deporte, ¿verdad? A algunos varones les gusta mucho jugar fútbol, por ejemplo. Y digo, jugar así de que hasta andan en equipos y cuánto. Y pues si eso te demanda mucho, mucho tiempo y si por eso estás teniendo problemas con tu esposa, y entonces tienes que pensar que probablemente vas a tener que renunciar a eso. Entonces es parte del sometimiento, ¿sí? Entonces son muchas cosas, son muchos detalles que involucran el sometimiento, que ya dijimos es mutuo. Aunque aquí digan mujeres, sométanse a sus maridos, la enseñanza es sometimiento mutuo. Por eso dice, como conviene al Adón. O sea, al que le conviene ese sometimiento es el Eterno, ¿sí? A Él. Entonces el sometimiento se da en el ámbito de lo espiritual, no en el de lo físico. El sometimiento se da cuando hay temor del Eterno por parte de los dos. Si nada más uno tiene temor del Eterno, insisto, ahí va a haber que trabajar de una manera distinta. Todos los matrimonios son diferentes. Y ya la clase se volvió de matrimonio. Pero mire, todos los matrimonios son distintos. Y algunos matrimonios yo les llamo así como especiales, ¿no? Cuando, digamos, un matrimonio se está formando de una relación, vamos a decir, uno de los dos ya tuvo una relación pasada y vas a entrar en una relación nueva, eso vuelve la situación especial. O sea, no puede ser tratado como un matrimonio normal, es como un matrimonio especial y tiene que recibir una dirección especial, instrucciones especiales. No es lo mismo cuando se le dan pláticas prematrimoniales a una pareja joven que apenas, ¿verdad? Pues es su primer matrimonio, es su primera relación, ¿no? Seria y todo, a aconsejar a una pareja que ya tuvieron relaciones anteriores, quizás ambos son viudos o un viudo con una divorciada, él tiene hijos, ella tiene hijos, pero quieren hacer vida, entonces es bien diferente. Las pláticas, los consejos ahí van a ser muy distintos y las cosas que se tienen que hablar son muy diferentes de una pareja joven que ni tiene hijos, ni viene de relaciones anteriores, ni nada, ¿sí? Entonces todo es muy distinto, pero pues la palabra del Eterno tiene sabiduría suficiente, ¿no? Para tratar con todo ese tipo de situaciones. Pero bueno, vamos a dejar el taller de matrimonios para otro tiempo. Y vámonos a la siguiente pregunta. Bueno, ya abarcamos las primeras 3 preguntas, básicamente. La número 4 dice, sabemos que amar abarca mucho. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El término amar
olvídese, abarca muchas cosas, pero ¿por qué el texto hace énfasis en que el varón no sea áspero con la mujer? No se acaba el taller todavía. ¿Ande? El taller No se sigue. termina el taller. No, sigue todavía. ¿Por qué creen que hace ese énfasis, hermanos? Pues yo creo que Piensa bien lo que vas a decir. Ahí está mal. Sobre todo porque ahí está Valeria muy cerquita. no, yo creo que como ahorita me señaló aquí Tamara, que a lo mejor puede que haya una mal pensamiento, ¿no? De que la mujer tiene que estar sujeta al hombre. Y a lo mejor el hombre puede sobreponerse tal vez con firmeza y decir, no, pues es que tú. Ok. Entonces yo creo que a lo mejor no de ese modo. Tal vez si pueda haber una llamada de atención, ¿verdad? De que, como comentaba el hermano, es que tal vez no hagas esto, pero de una forma más sutil, ¿verdad? O más clara. O sea, puede ser que hay una tendencia natural del hombre a ser áspero, a ser Machismo. Pues, generalmente sí, duro. los hombres Pues- en general son más rudos en algunos aspectos, hasta como dicen, porque más, no tóxicos. más tóxico. Muy tosco. Ah, ok. Sí, tosco y tóxico no es lo mismo. Muy toscos para hacer cosas y para pedir cosas, Sí. o para hablar algunas cosas. Pero tal vez la mujer, hablarle con un poco más de delicadeza, ser un poco más delicada. Por las personalidades naturales de la La mujer. mujer siempre necesita ser amada. ¿Han visto hay una escena de una película que se volvió icónica de Pedro Armendáriz con María Félix? Una película viejita, ¿no? Donde en la escena Pedro Armendáriz están casados y él llega y le dice, sírveme un café. Pero así como conocieron a Pedro Armendáriz, el actor, el viejo, ¿no? Un hombre, su personalidad era recia, ¿no? Su voz y todo. Y así era el tipo, ¿no? Entonces, y así actuaba también. Entonces, en la escena él llega y le dice al personaje de María Félix, que era su esposa, sírveme un café, pero así, con fuerza, ¿no? Y ella también, pues como era la doña, ¿no? Te lo sirva tu abuela, o que no sé qué le contesta así muy. No me lo sirves, no te lo sirvo. Bueno, y entonces él le dice a un animalito, sírveme un café, a un caballo, por ejemplo, el caballo. Tenía un loro, un gato y un caballo. Un loro, sí, Sí, vio la película. sí se la sabe. Bueno, en resumen, el hombre mata a los tres, ¿no? Porque luego le dice, no, mira, yo siempre al caballo le dice, siempre te he querido mucho y siempre te he alimentado y ahora que te pido un café tú no me lo das. ¿Me vas a dar el café, sí o no? Y agarra y le dispara, ¿no? Y así, con los tres animalitos, y ya regresa con su mujer y le dice que le sirva un café y entonces ella dice, pero claro, mi amor, ahorita rapidito te lo sirvo, ¿no? Pues esa es una escena muy, muy icónica del cine mexicano que retrata lo que decía aquí la hermana, ¿no? El machismo. Ese machismo muy arraigado como parte de nuestra cultura, con la que muchos pues crecimos. O sea, esa imagen del macho, ¿no? Mexicano, no nada más era Pedro Armendáriz, de todos los personajes que hacían los grandes cantantes, actores y todo. Con eso creces, es el entorno, es la cultura, y muchos hombres pues se comportaban de esa manera o querían ser de esa manera, y todos los varones de niños pues tenías como que esa imagen, y piensas que eso es lo correcto, ¿no? Que esa es la manera de hacer las cosas. Y parece ser que esto no es nada más de lo contemporáneo. Acá estamos hablando de miles de años de historia. Y por algo el Rab Shaul dice a los varones, no sean ásperos con ellas. O sea, está la instrucción de ama a tu mujer.
Pero amar, pues ya dijimos, implica muchas cosas, muchos ejemplos. Pero algo que él dice, no seas áspero. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se hace ese énfasis? A ver, hermana Silvia. Por ejemplo, para allá de donde es mi esposo, el hombre no te recoge ni el plato donde come. El hombre, o sea, no te va a traer un trozo de leña. El hombre no te lava un plato. El hombre no te pide, por favor, darle un vaso. Cuando nosotros hemos llegado allá, se admiran, porque yo luego le digo a mi esposo, amor, ¿me traes leña? Y se le queda mirando. Amor, recoge tu plato, ya acabaste de comer, levántalo y llévalo allá. ¿Sí? O amor, échale leña ahí al brasero. Y luego dicen ellos, es que aquí es diferente. Aquí si un hombre lo hace, pues es como mandilón. Entonces, yo les digo, o sea, ustedes quieren que la esposa los trate bien, que les diga amor, porque luego dicen, es que tú nunca me dices amor a mí. Y le digo, ¿cómo quieres que nazca en ella que te diga amor si tú no haces nada por ella? O sea, si tú no le dices, amor, ¿te sirvo un vaso de refresco? Amor, ¿te traigo una tortilla? Amor, ¿te arrimo el arroz? Amor, ¿te arrimo los frijoles? O sea, ustedes quieren tener una esclava, no quieren tener una esposa. ¿Sí? Y aquí no, aquí Nico allá lava trastes, Nico allá barre y trapea, allá Nico, o sea, recoge. Sí es tosco porque todavía no se le ha quitado lo cavernícola, ¿va? Pero, o sea, hace cosas, ya, y allá no, allá es algo así como que dices, oye, pues es un mandilón porque hace las cosas de la mujer. ¿De qué lugar estamos hablando? Digo, para no ir... No, pero es algo muy feo. Y ellos sienten, ellos porque quieren ser tratados con amor, pero no tratan a la esposa así. Pues estamos hablando de México, ¿verdad? No, Sí, aquí. Digo, nada más para que vean cómo de un lugar a otro cambia totalmente la de cultura. verdad. Y es bien difícil porque yo les digo a ellos, es que no sé, yo me enojo porque yo les digo, es que a ustedes no les va a pasar nada que le arriben la leña a su esposa, que lleven, por ejemplo, si no hay luz, que muevan el tamal en el molino, no les va a pasar absolutamente nada, ¿sí? O sea, que desgranen el maíz, que limpien la mazorca, o sea, no les va a pasar nada, ustedes van a seguir siendo igual, porque esa es la tarea del hombre, ¿sí? Es que ustedes dicen, no, yo ya fui al potrero, no hombre, nomás van al potrero, dan una vuelta y se regresa. Así ahora yo voy al potrero, me doy la vuelta y me regreso, y ya cuando vengan yo quiero la comida en la mesa, las tortillas hechas y todo aquí calientito. Dicen, ay, cuñada, es que así es, o sea, seamos realistas, ustedes quieren que ellas nos traten bien, pero ustedes no son buenos con ellas, ¿sí? Y ustedes quieren una mujer, o sea, pues así como ustedes ahorita, sometida, pero son hombres pues, que nada. No sometidos. Que no se lo merecen. Sí, entonces, ¿cómo vas a tratar a un hombre así bien si te trata mal? Ok. Hermano Jorge. Ahí yo creo en la cuestión de lo que dice aquí, como creo que abarca más que México o Argentina. Creo que abarca cualquier cultura porque Dios creó al hombre de una manera y a la mujer de otra. Y en unos estudios que vi de psicología y eso dicen que el hombre cree que la mujer es una mujer con un cerebro de hombre y viceversa. Entonces que uno trata a la mujer como si fuera mi cuate, ¿no? Oye, vente a hacer esto y la mujer pues dice que creo que en una carta de Pedro dice que la tratemos con un vaso de un traje, ¿no? Sí. Entonces, en términos generales, creo que el hombre, su cableado psicológico está diseñado para ser así. Pero yo tengo que cambiar mi trato con ella para que ella se sienta amada a su manera, a como ella sienta amor y viceversa. Cuando ella me habla a mí, tiene que pensar de otra manera, o sea, meterse en mi cerebro
estoy pensando yo. Exacto. Es lo que creo que dice aquí, porque abarcaría cualquier cultura. Si nos vamos a Estados Unidos, cambian las cosas. Hay mujeres que son muy ásperas y el marido muy bueno. Sí. La mujer muy áspera, entonces creo que abarca cualquier cultura de que cuando uno trate a su esposa, que la trate de la manera que ella se sienta amada. Y abarca cualquier cultura y cualquier país. Por ejemplo, Así es. no sé quién, pero en un estudio también escuché que decía que cuando quieres amar a alguien, no lo amas como los, ¿qué son los champitos? No sé cómo era, o sea que te maltrata, ¿no? Es, por ejemplo, si yo quiero amar a ella, es comunicarme, decir, ¿qué es amor para ti? ¿Cómo te sientes amada? No, pues trátame así, así, no me digas groserías, porque yo no te voy a hablar con groserías porque eso es amor para ti de mi parte, si no te hablas con groserías. Entonces, a veces lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso a mí me gusta dormir mucho. Mi esposo sabe que amor para mí es no la despiertes, no es de que levántala con un beso porque se va a enojar. Sí, sí, sí. Entonces es conocer a la otra persona y saber qué es, cómo te sientes amado, qué quieres. No, pues que me trates de esta forma, hazme la comida o no agarres mis cosas. O, por ejemplo, yo a él no le tires herramientas ni nada, ni se lo toques. Eso es una forma de amarlo, respetando tus cosas. Entonces, a veces quieres amar a alguien de una manera que la persona no lo identifica como amor, lo identifica como agresión, tal vez como falta de respeto, ¿verdad? Entonces, es conocer a la persona, saber qué significa, cómo quieres que te ames para amarlo así como esa persona lo requiere, no como... Sí, sí, pensamos diferente. De hecho, la escritura, ¿mande? Lo de los lenguajes del amor. Sí, ahí se recomienda, ¿verdad? Los lenguajes del amor. Hay un libro muy famoso, ¿verdad? Los 5 lenguajes del amor. En realidad hay mucho más que 5, pero ahí maneja 5 básicos. La escritura dice: a la mujer respeta a tu marido y al hombre ama a tu mujer. Entonces la mujer tiene necesidad de ser amada, el hombre de ser respetado. Cuando se logra entender eso, que el hombre logre entender y se doblegue y se dedique a amar a su mujer, como decían los hermanos, ¿no? Como ella necesita ser amada, porque pues todas son diferentes, hay diferentes lenguajes, no es como tú creas, ¿sí? Y cuando la mujer también entienda la importancia que reviste para el hombre ser respetado, o sea, ser reconocido por lo que hace, y que ambos cumplan con ese rol, pues van a tener una buena relación, ¿verdad? Pero si no, pues van a estar chocando constantemente. Hay una película también muy famosa que retrata ese concepto. Yo no sé si la pensaron así, pero retrata ese concepto de la falta de amor por un lado y la falta de respeto por el otro lado, de la mujer hacia el varón y del varón hacia la mujer. La película se llama Todo un hombre. Vicente Fernández, no recuerdo la actriz, pero la película se llama así, Todo un hombre. Y básicamente es una historia donde él se casa, su mujer es una romántica, pero su mujer nunca se sintió amada. Nunca. Y él nunca se sintió respetado. Y toda la película están enfrentados por esa situación. Hasta el punto de que en el lecho de muerte, ella le dice a él, dime que me amas, o sea, ya me estoy muriendo, ¿no? Dime que me amas, porque nunca le dijo. Y él siempre le decía, pero ¿qué acaso no te lo demuestro? ¿Qué acaso no te tengo esto? Entonces, él según la amaba a su manera, pero ella no quería eso. Ella todo lo que quería era que le dijera, te amo, y nunca le dijo. Y ahí en el lecho del dolor, dime que me amas, no le dijo. No le dijo. Se murió. Por eso es todo un hombre, ¿verdad? No le dijo. Y ya ella se muere y la están enterrando y está él con su hijo, tenían un hijo ya más o menos. Y en la última escena la están enterrando y él ve a su hijo ahí llorando y va y le limpia las lágrimas y le dice, mijo, los hombres no lloran. Le dice a su hijo, entonces su hijo voltea y lo ve y su hijo le limpia las lágrimas a él, porque él está llorando. Y ahí se acaba, ¿no? Pero es una cosa en donde dices tú, o sea, ¿por qué tienes que esperarte todo eso, no? Y no poder reconocer
no doblegarte o no intentar, como dijo hermano Jorge, meterte en el cerebro del otro, ¿no? Tratar de entender o simplemente reconocer, es que no somos iguales. O sea, yo no tengo por qué actuar como yo pienso porque ella es mujer, entonces piensa diferente, siente diferente. Pero si no entendemos eso, pues ahí nos podemos pasar los años y todo enfrentados, ¿no? Sí, tratando de cambiar al otro cuando somos nosotros los que tenemos que cambiar. Y sigue el taller de matrimonios. Bueno, vamos a dejar esto. Entonces, ya dijimos, el hombre no debe ser áspero porque, pues por tradición, el hombre aprende así a ser áspero. Tiene que luchar con eso. Bien, ahora los hijos. Es más o menos lo mismo, ¿no? Los hijos deben obedecer en todo a sus padres. No. Se oyó muy apasionada. Ya entrada de emociones. Fue un hijo, ¿verdad? Fue un hijo. Sí, pues claro. No, definitivamente. Yo también soy un hijo, pero yo digo también. No. Tú lo secundas a Jorge. No. Miren, yo muy personalmente a lo que, y digo, no es que mis padres, no, o sea, mis padres me aman y pues nunca he tenido grandes broncas con ellos. Sin embargo, yo a veces me contrapongo con ellos porque a veces pienso que, pues, o sea, que como que ¿qué sucede? Como si fuera yo alguien ajeno a ellos a una discusión. En el sentido de que si yo veo que si no me conviene a mí, principalmente a mí, o si me piden algo que realmente no me gusta hacerlo, o yo sé que a mí no me apetece hacerlo, no porque por desobediencia, sino es que yo veo de que, oye, esto no es para mí, o no es correcto. Hay muchos casos en el caso de los hijos de Coré. Es como que nunca se nos dice realmente, pero uno cuando lee los Midrash, es que los hijos no estaban tan de acuerdo con el padre, pero por causa del papá, pues también se van ellos se los va a tragar la tierra. Y entonces, pues en ese momento, pues ellos separan separan. Rebelarse les salvó la vida. Sí, pero pero no todas las cosas son así, en el sentido de que yo tengo que obedecer a mis padres, claro que sí, aún yo siendo ya mayor de edad, como que yo les tengo que rendir cuentas porque son mis papás, y aparte pues me siguen manteniendo, incluso hasta me dice mi mamá, incluso cuando yo ya tenga mi propia familia, tengo que seguir dándoles cuentas porque pues sigue siendo mis papás, pero no porque... Bueno, eso sería ya un poquito cuestionable. Pero digo, y yo lo entiendo más en sentido porque pues o sea, el respeto que tengo con ellos. Y digo porque pues sí, tanto mis padres y yo hemos visto situaciones de que haya muchos abuelitos. Nada más para recoger una opinión. ¿O qué dicen, hermanos? Sobre lo que dijo Iván. A él le dicen, aunque tú ya te cases y tengas tu propia familia, como quiera tienes que seguir rindiendo cuentas acá a tus papás. No, Es donde primero va a desobedecer. Nada más para recoger el consenso, ¿no? La mayoría dice no, pero no cuentas, ¿verdad? O sea, no. De hecho, volviendo a las pláticas prematrimoniales, algo que yo les digo en las pláticas es, una vez ustedes casados, aquí no entra nadie, o sea, aquí no se va a meter nadie, ni tu papá, ni tu mamá, ni ustedes van a ir con papi y mami a quejarme, de involucrar a nadie, ¿verdad? O sea, en sus problemas tienen que arreglarlos ustedes. Si son problemas que ustedes pueden arreglar, si necesitan la opinión de alguien, recurran primero con personas que sean amigos, que sean temerosos del Eterno, sin involucrar a la familia para que esto no se propague. O sea, amigos, ya si se requiere el consejero, bueno, el consejero, ya la intervención. Cuando es un problema ya que se sale de control, bueno, entonces sí, ¿no?
vas a tener que involucrar a la familia, pero ya muy allá, ¿no? Muy retirado. Sí, porque eso de involucrar y de darle luz verde a la familia para que se esté metiendo en la relación matrimonial es mortal, ¿verdad? O sea, eso va a acabar con la relación más pronto de lo que creen. Entonces, mejor no. Consejo. Bueno, la hermana Elba dice que esta enseñanza es muy importante porque lo que nos enseñaron en el cristianismo de someternos era aguantar todo, como fuera el esposo. Si fuera infiel, irresponsable y muchas cosas más, teníamos que aguantar, dice la hermana. La hermana Elba es una mujer de mucha experiencia, ¿verdad? Ella estuvo casada por, creo, más de 60 años. Entonces, dice ella, así se nos enseñó. Y sí es cierto, tiene razón. Eso era, ¿verdad? Aguántate. Que tiene otra y que tiene dos, que tiene, usted aguántese, usted es la catedral, las otras son capillitas, y así te decía, ¿no? Sí, usted aguántese, no importa. Usted tiene el que... El matrimonio es para toda la vida. El matrimonio es para así. Y el divorcio es pecado, ¿no? Y el divorcio es pecado, sí, todo eso así era. Ahora es bien diferente, ¿no? Ahora, sí. Sí, de hecho a mi papá le pasó, la vieron a una pareja que el señor estaba golpeando a la mujer del mercado, y papá se mete queriendo defender, y luego mi papá lo demandaron por meterse donde no debía. ¿De ese? Mi papá ya no iba a defender a Y lo demandó la mujer golpeada, de seguro, ¿no? Sí. Esa era la mentalidad. Bueno. Muy bien, entonces la respuesta ahí es no. La respuesta tiene que ver con obediencia, otra vez, en el Señor, ¿verdad? Dentro de lo que es la palabra del Eterno, ahí sí, todo lo que quieras, pero fuera de eso, no. ¿A qué cree usted que se deba la instrucción específica a los padres de no irritar a los hijos? ¿Será acaso que los padres tenemos alguna extraña habilidad o talento para irritar a los hijos? ¿O por qué es que se... Ok. ¿O por qué es que se da esa instrucción? Pues que a veces a lo mejor pensamos como padres que los hijos tienen que aguantar todo porque somos sus padres, ¿verdad? Defenderlos o hacerlos sentir mal. Y no está bien, o sea, no es correcto. Yo también pienso que puede ser la instrucción específica para los padres para no orillar a los hijos a no honrarlos y Y de hecho, muy bien. En ese tipo de casos hay muchos testimonios de gente joven que realmente se escapan de sus hogares por simple hecho de que sus papás nunca los soltaron por decirlo, la correa, siempre estaban sometidos incluso a malos tratos, hasta tal punto de que hay chicos que realmente los papás tienen muy mal las prioridades, por así decirlo, con los hijos, que a veces muchos hijos sí les pesa y llega hasta el suicidio, lastimosamente, por el maltrato que tienen los padres a los hijos. Pero aún así, digo porque yo recuerdo mucho más a un compañero. Bueno, por la época era muy de que todo el mundo estaba muy metido, o bueno, los papás estaban muy metidos con el tema de los videojuegos que eran satánicos y tal. Y yo recuerdo mucho que mi mamá me dijo una vez, porque yo vi algo relacionado creo que por internet y yo le cuestioné eso y me dijo, mira, ¿tu corazón en dónde está? Con Dios. ¿Tú reconoces a Dios como tu único Dios y tal? Sí, bueno, ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque son juegos. Pero a mí se me ha tocado ver niños que literal los papás les prenden fuego las cosas, juguetes, peluches, y son esos, es eso, o sea, son peluches de un juego y ya está, no hay mucho misterio. Y de hecho fue a causa de muchos de esos niños que crecieron, que tienen una aberración a todo lo que huele a Dios. ¿Por qué? Porque tuvieron
esa mala experiencia con sus papás. Ok, yo creo que tiene mucho que ver el cómo, ¿verdad? O sea, el cómo tratas las cosas, pero lo cierto es que si se toca ese punto de no irritar a los hijos, pues se entienden varias cosas. Una, se puede entender que los hijos se irritan muy fácilmente. Parecer, yo creo que todos los papás van a decir, sí, los hijos se irritan, se prenden, pero rápido, ¿no? ¿Qué hace irritar a los hijos? ¿Qué es lo que los hace enojar? ¿O por qué se enojan tan fácil? ¿Qué creen que es eso? Pues a veces cuando les llamas la atención, ya no quieren ni que les digas nada porque ya... Apenas les vas a decir, ya vas a empezar. O sea, les recuerdas las reglas o les dices, entonces luego los hijos dicen, es que eso ya lo sé, no necesitas decirme algo que ya sé, pero no lo hace, entonces se lo recuerda y entonces se irrita y ahí es el círculo vicioso, ¿no? Que a veces se da. Y el consejo del Rav Shaul no es consejo, es una instrucción de no irritarlos, es pues tener cuidado en cuanto a cómo manejas las cosas, cómo se las vas a plantear, cómo se las vas a decir, buscando como objetivo que no se irrite, que no se enoje. Otra versión dice, no provoques a ira, ¿sí? Con pincitas. Sí, o sea, ser cuidadoso con eso. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia que dice acá, en el caso de los hijos, ¿qué puede pasar con los hijos? ¿Qué peligro existe para los hijos y los padres no obedecen el mandamiento de no irritarles? ¿Lo que dijo Val? Falta de respeto. ¿Okay? Pero ahí el texto dice algo específicamente. Podemos verlo en varias versiones, cuando dice no provoquen a ir a sus hijos para que los hijos no se desanimen, no se desalienten. Otra versión, yo leí una versión que dice para que no pierdan ánimo. El 21. Entonces fíjense, no se desanimen, alienten, no pierdan ánimo. Saben que esta palabra de ánimo viene de vida, ¿verdad? O sea, ánimo, vida, vive. Entonces desanimarse, perder el aliento es perder la vida. Iván decía, hay muchos casos de suicidios, sobre todo en los tiempos modernos, de hijos que simple y sencillamente se suicidaron porque ya no soportan a sus padres, porque los irritaron tanto que prefirieron suicidarse. Entonces es increíble esto, ¿no? Pero el consejo acá, y vean cómo dice ahí, no provoques a ir a tus hijos para que estos no se desanimen, para que estos no pierdan el ánimo, no pierdan la vida, ¿sí? Hay una versión que me llamó la atención que dice, no recuerdo qué versión es, pero dice, para que no sean apocados, ¿sí? Apocados, así como que, como sin carácter, ¿verdad? Como diciendo que si tú como papá estás siempre encima de tus hijos provocándolos a ira, es decir, lo que decía ahorita Iván, ¿no? Duro y duro y duro y duro, probablemente el muchacho pues va a crecer sin carácter, ¿sí? Apocado, y todo mundo le va a poder gritar y decir porque él se va a sentir así, que de eso se trata la vida, de que le griten, de que le digan de todo, etcétera. Entonces, esa versión dice de esa manera, pero casi todas traducen como para que no se desanime. ¿Sí? Entonces, en el entendido de lo que significa desanimarse. Desanimarte es ausencia de vida. Cuando una persona está desanimada, ¿cómo se ve? Triste. Sin vida, ¿verdad? Ahí está. No quiere vivir o deprimida. Entonces, ese es un peligro que existe. Y por eso la instrucción para los padres, no irriten a sus hijos, no los provoquen a ira. Yo digo que los padres sí tenemos mucha responsabilidad, porque a veces estamos con una amiga o llega una hermana o así, y luego ya nos dirigimos a los hijos y nos dirigimos con una voz fuerte, con una voz que ellos se dan cuenta.
pues estamos, o sea, entonces yo creo que nosotros sí tenemos mucha responsabilidad en cómo nos dirigimos con nuestros hijos, en cómo les hablamos, porque a nadie le hablamos como les hablamos casi a ellos. A veces somos muy duras o duros, ¿verdad? Los padres también, y eso a ellos les molesta mucho. Yo digo, porque pues, uno tiene hijos. Y tiene que ver mucho el cómo nos hablaron a nosotros. Exactamente. Cómo fueron nuestros padres con nosotros. O sea, así nos trataron, así nos educaron. Y yo digo que eso sí, pues nosotros que ya conocemos un poquito más de la palabra y todo, sí nos tenemos que tratar con más amor, con más sabiduría. Así como tratamos a las otras personas, así hablarles a ellos, porque muchas veces somos al revés. Expandirle la casa. Pero también si los hijos son obedientes, que ¿no? luego la autoridad a veces no, te van a ver como, no sé. No, o sea, Es que hay una parte ahí donde puede ser también un límite para cada hijo. Sí. Porque, por ejemplo, en mi caso y en otros casos diferentes, por ejemplo, en mi familia somos 4 hermanos y a todos nos trataron de alguna manera similar, pero no todos reaccionamos igual. Depende como sea el hijo también. Una disciplina de enseñanza, pero uno salió una cosa, otro otra, más calmado, más alegre. Y yo creo que a lo mejor la escritura se refiere a que conozcamos De acuerdo con él. yo creo que es los límites de él, y eso requiere tiempo, y sabiduría, y estudio, y convivencia, y uno en el camino comete muchos errores, pero cuando uno está en la palabra, pues trata de corregirlos lo más rápido posible y que no pase esto del desánimo, porque no hay una peor tragedia para un padre que su hijo se pierda por culpa del padre. Y de eso se trata. Si no está la palabra, en mi caso, por ejemplo, yo conocí la palabra a los 30 años, cuando mi hijo Eri nació. Entonces estaba aprendiendo, pero pues uno comete muchos errores. A mí me educaron sin la palabra de Dios, de una manera muy diferente de lo que Dios tiene. Entonces, yo creo que aquí la escritura se refiere a eso, a conocer al hijo, y aunque estemos en la palabra, que sea de una cristiana, como dicen, que tiene que ver qué límites tiene cada hijo y cómo lo trataron. Y yo recuerdo que a veces a mí, por ejemplo, mi padre me dijo una cosa muy dura un día, me sentí mal, me irrité y todo, pero hasta el día de hoy no se me olvida y me ayudó. Pero no en todos los casos pasa igual, hay gente que odia a su padre por ese evento, ¿no? Entonces, yo creo que son los límites de cada hijo. Exacto. El mismo principio que decía la hermana hace rato, ¿no? Aquí no va a funcionar un patrón, o sea, no hay un modelo. Cada caso es diferente. No podemos enseñar, si tienes varios hijos, tratarlos o enseñarlos de la misma manera a todos, como no se puede amar de la misma manera, o sea, cada quien es distinto. Entonces esto es bien importante, lo que dijo el hermano, tienes que conocerlo. Para saber cómo tratar a tu hijo tienes que conocerlo. O sea, no se vale pues, a mí me trataron así y funcionó, entonces ahí te va. No. Tenemos que ser muy sabios, y una persona que realmente anda conforme a la Torah no va a tener mucha dificultad para saber cómo tratar a sus hijos, cómo los lastimas y todo. O sea, no vamos a tener mucha dificultad. Pues gloria al Eterno, ¿verdad? Porque tenemos su palabra, su instrucción, que es nuestro mayor consejero, y que podemos tener aquí a nuestros hijos, a los que ya están y los que no, pues los podemos con nuestro testimonio traer. Y de hecho, pues también esto aplica con el Eterno, porque el Eterno nos conoce a todos, Sí. cómo somos. Él sí nos Bueno, conoce. Pero en cierta forma también, ahorita es que Dios, el Eterno, nos da su confianza para hacer, o no sé por qué tenemos el libre albedrío, y podemos hacer, y ya, pues con el estudio, y lo que hemos aprendido en estos años, pues vamos adquiriendo más confianza y más responsabilidades. También con los hijos, que hay que darle cierta confianza a los hijos, conforme pues los vayas conociendo y como vas viendo el tanteo, pues vas liberando cosas más fuertes, cosas más pesadas. Y también si se equivoca, dependiendo del error, la corrección tampoco es directamente el hierro, vaya. Sí. No tan severo cuando no se requiere tanta severidad. Bueno, hermana Poli, gracias por el comentario que nos comparte. Y vamos a dejarle hasta ahí por hoy, hermanos. Okay. Las siguientes preguntas son como un tema, parte de lo mismo, pero a la vez separado, porque tiene que ver con las relaciones laborales. Y vamos a dejar esa parte para el próximo Shabbat, para la próxima clase.
las preguntas que tienen que ver con el trabajo. Por lo pronto, hasta ahí le dejamos. Bendiciones, gracias, hermanas que estuvieron participando en la clase. Quédense con nosotros para la siguiente.